¿Qué significa ser santo según la Biblia? Quédate hasta el final, porque muchas veces hemos usado esta palabra sin entender lo que de verdad significa delante de Dios. Cuando alguien escucha la palabra santo, casi siempre imagina a una persona perfecta, intocable, sin errores, como si fuera alguien que ya no lucha, ya no cae, ya no siente debilidad y vive por encima del resto. A veces pensamos que santo es alguien demasiado puro para este mundo, o que santo es un título reservado para unos cuantos. Pero cuando uno se acerca a la palabra de Dios con humildad, descubre algo mucho más profundo, mucho más serio y también mucho más esperanzador. Ser santo no significa ser perfecto en fuerzas humanas. Ser santo significa haber sido apartado para Dios. Ahí empieza todo. En la Biblia, la idea de santidad tiene que ver con algo que ha sido separado de lo común para pertenecerle al Señor. No es primero una apariencia, no es primero una fama, no es primero una imagen religiosa. Es una condición espiritual, pertenecerle a Dios, vivir para Él, dejar de caminar como antes para empezar a caminar bajo su voluntad. Por eso 1 Pedro 1:15-16 dice, «Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo». Eso cambia mucho las cosas. Dios no nos está diciendo, finge que no tienes luchas. Dios nos está diciendo, vive de una manera distinta, porque ahora me perteneces. Ser santo no es actuar como perfecto. Ser santo es responder al llamado de un Dios perfecto. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque algunos creen que la santidad consiste solo en dejar ciertas cosas visibles. No decir malas palabras, no ir a ciertos lugares, no vestirse de cierta forma, no juntarse con ciertas personas. Y aunque claro que la santidad sí se refleja en lo externo, la raíz no está afuera. La raíz está en el corazón. Una persona puede parecer muy correcta por fuera y seguir estando lejos de Dios por dentro. Puede verse muy seria, muy religiosa, muy consagrada, y aún así cargar orgullo, dureza, hipocresía, resentimiento, doble vida o falta de amor. Jesús fue muy fuerte con eso, porque Él no vino a producir apariencias limpias, sino vidas transformadas. Ser santo no es solo dejar el pecado visible, es permitir que Dios limpie también lo que nadie ve. Es en la mente, es en la intención, es en lo secreto, es en la manera de tratar a la gente, es en cómo reaccionas cuando te lastiman. Es en lo que haces cuando nadie te está mirando. A veces pensamos que santo es el que nunca cayó. Pero en realidad, muchas veces el camino de la santidad se ve más claro en la persona que sí cayó, pero se quebrantó, se arrepintió de verdad y ya no quiere seguir jugando con Dios. Porque la santidad no nace del orgullo espiritual, nace de una rendición real. La palabra de Dios también muestra que los creyentes eran llamados santos, no porque ya hubieran alcanzado perfección absoluta, sino porque habían sido llamados por Cristo, lavados por Él y apartados para una nueva vida. Pablo, al escribir sus cartas, se dirigía a los creyentes como santos, incluso sabiendo que todavía estaban creciendo, corrigiendo cosas y luchando con áreas inmaduras. Eso nos enseña algo muy importante. La santidad tiene una parte de identidad y una parte de proceso. En Cristo, Dios te llama santo porque ahora le perteneces. En el caminar diario, Dios te sigue santificando para que vivas como lo que ya eres en Él. No es una contradicción, es una obra viva. Por eso ser santo no es decir, ya llegué. Es decir, Señor, sigo siendo tuyo, sigue cambiándome. Hebreos 12:14 dice, «Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor». Ese versículo no es para asustarnos sin esperanza, es para despertarnos. Nos recuerda que la santidad no es un tema secundario, no es un lujo para cristianos más comprometidos, no es un extra, es parte esencial de la vida con Dios. El problema es que por años algunos han querido una fe que consuele pero que no confronte, una fe que bendiga pero que no transforme, una fe que prometa cielo pero que no toque la vida diaria. Y eso no es el Evangelio completo. Jesús no solo vino a perdonarte, vino también a hacerte nuevo. Y ser santo duele a veces, porque implica renunciar, implica decirle no a cosas que antes nos gustaban,
Implica cortar ambientes, conversaciones, hábitos, relaciones, deseos y costumbres que alimentan la carne, pero apagan el espíritu. Implica dejar de justificar lo que Dios ya señaló. Implica dejar de decir «así soy yo» cuando Dios está diciendo «yo quiero formarte de nuevo». Ser santo no significa que ya no eres tentado. Significa que ya no haces las paces con el pecado. Ser santo no significa que nunca fallas. Significa que ya no puedes fallar tranquilo. Ser santo no significa que te sientes superior a nadie. Significa que entiendes que sin la gracia de Dios estarías perdido. Y tal vez aquí está una de las partes más hermosas de todo esto. La santidad verdadera no te vuelve frío, te vuelve más parecido a Cristo. Y Cristo no fue seco, orgulloso ni inaccesible. Fue santo, pero cercano. Fue puro, pero compasivo. Fue firme, pero lleno de amor. Tocó al leproso, se sentó con pecadores, lloró con los que lloraban, confrontó el mal sin volverse cruel, y amó sin contaminarse con el pecado de los demás. Eso también nos enseña que ser santo no es aislarse del mundo con arrogancia, sino vivir en medio de él sin perder la esencia de Dios. Es posible estar rodeado de oscuridad y seguir siendo luz. Es posible vivir en una generación confundida y seguir caminando en verdad. Es posible tener un pasado roto y aún así ser apartado para Dios. Porque la santidad no empieza en tu historial, empieza en el llamado de Dios y en tu respuesta a ese llamado. Muchos creyentes sinceros viven frustrados porque creen que nunca podrán ser santos. Ven sus luchas, sus pensamientos, sus debilidades, y sienten que esa palabra les queda demasiado grande. Pero la santidad no se construye por fuerza de voluntad solamente. La santidad verdadera es fruto de una vida rendida al Espíritu Santo. No se trata de apretar los dientes y actuar mejor unos días. Se trata de permanecer en Cristo, amar su presencia, obedecer su palabra y dejar que Él haga una obra profunda. 2 Corintios 3:18 nos deja ver ese proceso cuando dice que somos transformados de gloria en gloria. Es decir, Dios trabaja en nosotros de manera real, constante, profunda, a veces lenta a nuestros ojos, pero real. La santidad no siempre se siente espectacular. A veces se ve como una decisión silenciosa, como apagar algo que no te conviene, como salirte de una conversación, como pedir perdón, como cerrar una puerta, como volver a orar, como obedecer aunque nadie te aplauda. Ser santo muchas veces se ve más en lo pequeño que en lo llamativo. Es ese esposo que decide honrar a Dios en privado. Es esa mujer que prefiere obedecer a Dios antes que agradar al mundo. Es ese joven que guarda su corazón cuando todos se burlan. Es esa persona que pudo vengarse, pero decidió perdonar. Es ese creyente que deja de alimentar lo que lo aparta de Dios, aunque le cueste. Ahí hay santidad. No perfecta en apariencia humana, pero sí real delante del cielo. También debemos decir algo con claridad. La santidad no salva. Quien salva es Cristo. Pero el Cristo que salva también santifica. Por eso no podemos usar la gracia como excusa para vivir igual que antes. La gracia no es permiso para el pecado. La gracia es el poder de Dios para salir de él. Entonces, ¿qué es ser santo? Ser santo es pertenecerle a Dios. Es haber sido apartado por Él. Es vivir en un proceso de limpieza, obediencia y transformación. Es odiar lo que antes abrazabas cuando estabas lejos del Señor. Es amar la voluntad de Dios más que tus impulsos. Es caminar con humildad, sabiendo que todo es por gracia. Es reflejar a Cristo, no solo en palabras, sino en la manera de vivir. Y no, ser santo no es volverte inaccesible. No es sentirte mejor que otros. No es vivir aparentando. No es usar un lenguaje religioso para esconder un corazón no rendido. Ser santo es tener un corazón cada vez más sensible a Dios. Cuando pecas, te duele. Cuando fallas, vuelves. Cuando el Espíritu te corrige, respondes. Cuando la palabra te confronta, no te endureces. Cuando Dios te llama a soltar algo, aunque te cueste, obedeces. Eso es precioso delante de Dios. Te dejo esta reflexión. Quizá por años pensaste que la santidad era una meta imposible o un traje que no te quedaba. Pero en realidad, Dios no te está llamando a fingir perfección. Te está llamando a vivir separado para Él.
a dejar de pertenecerle al ruido, al orgullo, al deseo desordenado, a la doble vida y a las excusas. Te está llamando a ser suyo. Y cuando una persona le pertenece de verdad a Dios, tarde o temprano su vida empieza a mostrarlo. No por teatro, no por religión, no por presión, sino porque cuando Cristo entra de verdad, algo cambia. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, gracias porque tú no me llamaste a vivir una fe superficial. Gracias porque no me miraste para condenarme, sino para apartarme para ti. Hoy te pido que me enseñes lo que es la santidad verdadera. Quita de mí toda apariencia vacía, todo orgullo espiritual y toda doble vida. Limpia mi corazón, mis pensamientos, mis intenciones y mi manera de vivir. Ayúdame a no conformarme con parecer bueno, sino a buscar de verdad tu presencia. Hazme sensible a tu voz, obediente a tu palabra y firme en medio de un mundo que se aleja de ti. Que mi vida te pertenezca por completo, y que cada día, aunque siga creciendo y aprendiendo, se note más Cristo en mí. En el nombre de Jesús, amén. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7. Sed santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.